Hola chicos, me he preparado un café largo. Voy a tomarme una pequeña pausa antes de continuar con mi día, que aunque sí es temprano, ya he logrado ventilar las habitaciones, hacer la cama y también secar algunas prendas que lavé. Disfrutaré de mi café mientras preparo brócoli y zanahorias al vapor para el almuerzo. Cuando como comida al vapor, me gusta pensar en los beneficios para la salud. El vapor conserva mejor las vitaminas y los nutrientes en comparación con otros métodos de cocción. Así que siento que estoy haciendo una elección más saludable. Además, la comida al vapor tiende a ser más ligera y menos grasosa, y el sabor de los ingredientes se siente más fresco y delicioso. Me gusta más porque la preparación es simple y rápida, y son platos que se preparan sin demasiado esfuerzo. Estos días no hemos estado en casa. Hemos estado fuera celebrando en familia. Y es aquí donde estoy preparando algo saludable para equilibrar las comelatas que hemos tenido últimamente. Hoy para mí será un día más bien relajante después de terminar con las tareas básicas del hogar. Ya hice la cama, las habitaciones se han ventilado, la ropa está seca. Voy a desempolvar la casa y probaré si funcionan las esponjitas mágicas que compré en Shein en un pedazo de pared de la habitación de mi hija. Bien, en la cocina he terminado, por ahora. Me estoy preparando para desempolvar y quitar la suciedad de las sillas y la mesa del comedor, que no he hecho en estos días. Para los nuevos, les cuento que hago este trabajo con un spray para vidrios y un paño limpio, por supuesto. Y que me gusta ver mis sillas transparentes muy limpias y los muebles lacados sin huellas. Dan una mala impresión y no dan la sensación de un hogar limpio. Aprovecho este momento para presentarme a los nuevos, ya que no lo hice antes. Yo soy Wendy y mi hermana Cynthia es quien me graba en cada video que ven. Les damos la bienvenida oficial a nuestro canal y a ustedes, amigos fieles de todos los días, les enviamos un fuerte abrazo virtual, agradeciendo siempre por su apoyo. También limpiaré la mesita, que si no se han dado cuenta, estaba llena de polvo.
Para continuar desempolvando, perfumaré el plumero con este multiusos de la marca Olé. Con un rociadito basta para perfumar la casa. Y para quienes se preguntan de dónde es mi plumero, es de Rispar Mi Casa. Pero cambié el mango por uno de la Swiffer, así podía limpiar también entre los tubos de los radiadores. Mientras limpiaba, se me ocurrió la idea de cambiar la funda del sofá por la parte más clara. Siempre pongo la misma parte. Quiero probar a cambiar. A veces incluso un pequeño cambio da miedo, pero tal vez después descubramos que no era nada del otro mundo. Creo que tendré que acostumbrar el ojo. ¿Han hecho últimamente cambios en su casa? Muchas personas aprovechan este mes para darle algún toque para el día de San Valentín. Cuéntame un poco en los comentarios. Aquí en el pasillo tenemos estas dos zapateras con puertas de espejo. Más que nada, voy a quitar el polvo y con el paño azul limpiaré los espejos. Mi hija, antes de ir a la escuela, hizo su cama. Ya ventilé esta mañana, así que solo limpiaré un poco. Despejaré el escritorio para que me sea más cómodo limpiar este pedazo de pared. Estas son las esponjitas que compré en Shein. Probaré a borrar la suciedad mojando una de ellas. Sinceramente, me ponía nerviosa cada vez que veía esto. También quita los restos de adhesivo de stickers que tenía aquí antes. Diría que han funcionado muy bien.
En mi habitación, aquí tampoco hay grandes trabajos. La habitación está toda en orden. Solo queda desempolvar como he hecho en toda la casa. Espero hasta ahora estarte haciendo compañía. Y si es así, házmelo saber en los comentarios, por favor, dejando un corazoncito de tu color favorito. Sabes que aprecio mucho este gesto, así como el de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Compré este gel de baño de la marca Smack. Probaré a utilizarlo siguiendo más o menos las instrucciones de la etiqueta. Uno de los consejos para el uso es diluir 50 ml en 5 litros de agua para una limpieza sin enjuague. Pero yo a ojo verteré un poco en esta botellita porque no voy a llenar 5 litros. Si tienes este producto, intenta hacerlo porque sinceramente los resultados son válidos. Obviamente, no es para usar en un baño con sarro ni cal que remover. Se recomienda para la limpieza de mantenimiento. Si lo pruebas, cuéntame después cómo te resulta. Usándolo así, la fragancia es muy buena y delicada. También los rocié en los vidrios de la ducha y quedaron muy bien. Termino este video con la aspiradora en mano. Recuerda que una casa limpia es un refugio para la mente y el corazón, donde puedes encontrar serenidad e inspiración. Y recuerda también que como siempre te saludo y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!